Muy buenas tardes, compañeros, doctora. Mi nombre es Besty Portillo y el día de hoy estaremos hablando acerca de la inmunoterapia del cáncer. Como objetivo general tenemos describir en qué consiste el cáncer de una manera más práctica y así nosotros podemos tener más conocimientos acerca de esta área. Como objetivos específicos es establecer en qué consiste la inmunoterapia del cáncer, en qué cánceres se utiliza, cuál es su ventaja. Posteriormente, mencionar el desarrollo de la inmunoterapia en la actualidad y por último, también tener conocimiento de estos efectos secundarios. Antes de hablar, tenemos que mencionar qué es el cáncer. Se origina en las células que crecen de una manera anormal. Este crecimiento sobrepasa las células normales, pero se debe a una mutación genética, una función al nivel del crecimiento y desarrollo celular. Tenemos diferentes medicamentos o tratamientos que se utilizan para el cáncer, como ser la quimioterapia, terapia dirigida, inmunoterapia y terapia hormonal. Pero, ¿qué relación tiene el sistema inmunológico y el cáncer? El sistema inmunológico es el principal mecanismo de defensa del ser humano. Este sistema posee registro de todas esas sustancias que ingresan en nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurre una sustancia que no se ha reconocido, el sistema inmunológico dicta una alarma para que las células inmunológicas lo puedan atacar. Pero, ¿qué pasa con el cáncer? Cabe resaltar que el sistema inmunológico se le es muy difícil identificar las células cancerógenas, porque anteriormente estas eran células normales. La pregunta es, ¿por qué hay cáncer en un sistema inmunológico sano? Y tenemos tres posibles respuestas. La primera se basa en que el sistema inmunológico no logra identificar las células cancerógenas porque estas no tienen mucha diferenciación entre ellas, por ende no se reconoce. El segundo es que la respuesta inmunológica sí detecta el sistema inmunológico las células cancerógenas, pero su respuesta no es eficaz, no es fuerte, no termina de atacar las células cancerógenas. Y la tercera, que cabe resaltar mucho, es que el cáncer y estas células cancerógenas producen sustancias para que el sistema inmunológico no pueda atacarlos, no los detecte. Ahora bien, ¿qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que se utiliza contra el cáncer, el cual utiliza componentes de nuestro organismo para fortalecerlo. Su objetivo es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es una terapia biológica, la cual se utilizan sustancias que el mismo organismo vivo los produce contra el cáncer. Ahora, ¿cuál es la aplicación de la inmunoterapia? Como anteriormente mencionamos, lo que busca es fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, la primera es estimular o reforzar las defensas naturales de nuestro cuerpo para que esta respuesta inmunológica sea más fuerte, más eficaz y pueda dañar las células cancerógenas, las elimine. Número dos es ralentizar lo que es el crecimiento de estas células cancerógenas y no se expanda y no llegue a otros órganos. Y por último es fabricar componentes similares que el mismo cuerpo los produce para fortalecer el sistema inmunológico y eliminar el cáncer. Ahora bien, ¿cómo actúa la inmunoterapia? Existen distintos tipos de inmunoterapia y estas actúan totalmente diferente dependiendo del tipo de inmunoterapia, lo que nos lleva a los tipos de inmunoterapia. Primeramente tenemos los inhibidores de punto de control. Todas las células de nuestro cuerpo poseen inhibidores de punto de control, las células inmunológicas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ocurre una respuesta inmunológica ante un posible ataque, lo que hace es que estos puntos de control inhiben esa respuesta o le dan un bloqueo a esa respuesta para que no dañe tampoco las células normales. Esto actúa, daña las células que tiene que dañar y después surge esos puntos de control para tener controlada la respuesta inmunológica. ¿Pero en qué consiste? Hay proteínas en la superficie de las células inmunológicas. En este caso tenemos aquí una proteína y tenemos en estas que se encuentran son sus proteínas compañeras que se encuentran en otras células que los tumores también poseen. Las proteínas
de los tumores se les conoce como PDL1 y las proteínas de las células T se les conoce como PD1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando existe esa unión del PD1 con la PDL1, es un inhibidor de punto de control. Entonces bloquea la respuesta, la célula T no se activa y no se reconoce la célula cancerógena. Pero después se le puede agregar un medicamento, los cuales son inhibidores de punto de control, que se le conoce como anti-PD1 y anti-PDL1, que al ingresar inhiben esta unión, lo bloquean y la célula T se activa y destruye el cáncer. ¿En qué cánceres se utiliza? Se utiliza en el cáncer de seno, en el cáncer de estómago, en el cáncer de pie, en el linfoma de Hodgkin, en el cáncer de hígado. Se utiliza en una amplia gama de cánceres. Sin embargo, también presenta efectos secundarios como ser diarrea, vómitos, náuseas y tenemos efectos secundarios un poco más graves como nefritis, miocarditis, hepatitis, etc. Como segundo tipo tenemos la terapia de transferencia de células T. Aquí tenemos que abarcar dos tipos. Una que se le conoce como LIT, linfocitos infiltrantes de tumores, y la otra son transferencia de células T con CAR, modificadas con CAR. Pero ¿cuál es el objetivo? Lo que hace esta terapia es que toma los glóbulos blancos que se encuentran, selecciona los que se va a modificar y posteriormente se cultivan en el laboratorio, se modifican para después regresarlos al paciente. Esta incubación dura entre 2 a 8 semanas. Mientras este tiempo el paciente puede estar recibiendo quimioterapia, radioterapia, lo que hace es disminuir la respuesta de los glóbulos blancos y esto más bien favorece a que cuando se devuelvan estos componentes, estos glóbulos blancos, los linfocitos o células T, su respuesta sea mucho mayor y eficaz. Ahora, ¿en qué consiste la primera? Se le conoce como linfocitos infiltrantes tumorales, que como la misma palabra lo dice, lo que se infiltra, lo que se utiliza son linfocitos. El objetivo es que estos linfocitos que se encuentran dentro de las células cancerógenas o alrededor identifiquen estas células cancerógenas y las eliminen. En el laboratorio se modifican con cierta sustancia que después de cultivarlas y modificarlas se regresa. Cabe resaltar que este es un tratamiento experimental, todavía no se utiliza. Tenemos también la segunda terapia, que es las células T modificadas con CAR. En este se toma una muestra del paciente, una punción sanguínea, donde la sangre pasa a una máquina que se le conoce como aféresis. En esta lo que produce es que absorbe los glóbulos blancos, incluyendo las células T. En esta se seleccionan estas células T, se les agrega un gen, los cuales producen un receptor que se le conoce como receptor antígeno quimérico, CAR. Cuando se modifican, se cultivan en el laboratorio y se devuelven al paciente. Y esto es su respuesta, pues, esperando que elimine las células cancerógenas. Cabe aclarar que también está en experimentación, todavía no se ha utilizado este tipo de tratamiento. Los efectos secundarios que poseemos es, para la primera, la terapia con linfocitos infiltrantes tumorales, es que se utiliza primeramente en los melanomas, en los carcinomas y en los colagiocarcinomas. Los efectos secundarios que posee es una fatiga ocular que puede llegar a producir una falla multiorgánica y sistémica y también un fallo cardíaco. Y lo que tenemos también como efectos secundarios en qué cánceres se utiliza en la terapia de la transferencia de células T con CAR, se utiliza para los cánceres de sangre, se utilizan también para cánceres sólidos. Sin embargo, tenemos diferentes efectos secundarios, como poseer náuseas, fiebre, vómitos. Y posteriormente a esto también tenemos que produce lo que ser es una falla en el corazón, puede llegar a producir problemas cardíacos, paros cardíacos, también insuficiencia cardíaca, que ya miramos que este se va más que todo a efectos secundarios dañinos en el corazón. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos se producen naturalmente
la persona los produce. Sin embargo, es necesario, los doctores utilizan estos anticuerpos monoclonales para que estos, como tienen forma de Y, como la imagen lo demuestra, tienen forma de Y, se unen a su diana molecular en la superficie de la célula y tiene tres funciones, las que son bloquear, marcar y transportar. Y vamos a hablar de la primera. El anticuerpo monoclonal se utiliza para bloquear ciertas sustancias que evita que el cáncer crezca o se multiplique. Tenemos como ejemplo el trastuzumab. El trastuzumab lo que hace es que bloquea el HER2, que el HER2 envía una señal al cáncer para que se pueda multiplicar. Y lo que hace este trastuzumab es bloquear esa señal y evitar que el cáncer se multiplique. El segundo tenemos marcar. Lo que hace es que el anticuerpo marca estas células cancerígenas para que el sistema inmunológico las reconozca y las destruye. Y tenemos el rituximab. El rituximab lo que hace es que se une a su diana molecular, marca la célula cancerógena, el sistema inmunológico lo reconoce y ataca la célula cancerógena. Y por último tenemos transportar, que lo que hace es que ciertos anticuerpos monoclonales transportan medicamentos o toxinas radioactivas. Tenemos el brentuximab vedotina, que lo que realiza es transportar un medicamento de quimioterapia, que cuando se une este anticuerpo monoclonal a la célula cancerógena, hace que esta célula ingrese ese medicamento y se destruya. Ahora, la vacuna del tratamiento contra el cáncer. Cabe resaltar que esta vacuna no significa que no va a producir el cáncer. Existen vacunas preventivas y existen vacunas de terapia, en las cuales estas últimas de terapia se utilizan para personas que ya poseen el cáncer, no para la causa. Recordemos que el cáncer se debe también a hábitos, se deben a ciertos componentes en el sistema inmunológico. Pero, ¿qué función tiene esta terapia? Y tenemos para establecer tres tipos de vacuna. La primera es una vacuna que utiliza las mismas células tumorales que el paciente presenta para que éste pueda reaccionar. El segundo tipo de vacuna es que se utilizan antígenos de otro tipo de cáncer, ya sea de nivel universal, de gran variedad de cánceres, y su respuesta no puede ser tampoco específica para cierto cáncer, no como la primera, que como se utilizan células del cáncer de la misma persona, su respuesta es específica. Y la tercera, tenemos una estimulación de las células dendríticas, en las cuales lo que realiza es que ayudan a que estas células dendríticas se reconozcan el antígeno cancerógeno, el antígeno que produce el cáncer y pueda destruirlo. Y tenemos como una vacuna ya aprobada, Sipuleucel-T. Es una vacuna que ya se aprobó, se utiliza para el cáncer de próstata avanzado. Quiero resaltar que en este tipo de vacuna su objetivo es ingresar antígenos al sistema inmunológico del paciente, antígenos tumorales que el paciente no posee, y que el sistema inmunológico se adapte, los reconozca y los destruya. Posteriormente tenemos un virus oncolítico. ¿Pero qué relación tiene este? El virus oncolítico lo que realiza es ingresar un virus directamente al cáncer para que este virus se replique, llegue a la célula cancerógena, la célula cancerógena estalle y muera. En este virus, lo que nosotros poseemos, tenemos también lo que se reconoce como el Talimogen Lalterapec, el cual es un tipo de vacuna que se le agrega a la persona y que éste pueda pues reaccionar, es un tipo de terapia. Sin embargo, todavía pues esto está de manera experimental. Como podemos observar en el video y se está realizando en la actualidad, es que se está intentando tratar el cáncer, el glioma, en la cual se encuentra en el cerebro, se le agrega el virus, este virus se replica, el virus infecta y destruye las células tumorales. Ahora bien, el tipo de virus que se utiliza para esto es un virus atenuado del adenovirus. Cabe resaltar que este tipo de inmunoterapia consiste en ingresar un virus,
pero que este no dañe las células normales de nuestro cuerpo. Los virus restantes o las células infectadas con virus restantes son atacadas por el sistema inmunológico y pues desaparece tanto el virus como el cáncer. Por último de inmunoterapias tenemos los inmunomoduladores. ¿Qué es estos inmunomoduladores? Que lo que hace es favorecer la respuesta del sistema inmunológico y tenemos distintos tipos. El primero son las citoquinas, las cuales estas se pueden dividir entre interferones e interleucinas. El primero tenemos los interferones. Se ha comprobado que el interferón alfa se encuentra en los glóbulos rojos, el cual cuando se activa esta respuesta de los glóbulos rojos y libera este interferón alfa, puede producir este daño a las células cancerógenas. El segundo son las interleucinas, que tenemos como principal la interleucina 2, la cual ayuda al crecimiento de las células T, que lo que hace es que si ocurre este crecimiento de las células T, hace que esta respuesta sea mucho mayor y más eficaz. Tenemos posteriormente el segundo tipo que se llama Bacillus calmette-guerin, conocido como BCG, el ejemplo que estamos viendo ahorita. Este utiliza una bacteria atenuada de Mycobacterium tuberculosis, la cual no infecta, ¿verdad?, las células normales del cuerpo, que lo que hace es que ayuda a que las células ataquen estas células restantes del cáncer. Este es el objetivo. Este se utiliza para los cánceres de que estamos hablando de vejiga, se utiliza para ese tipo de cánceres. Sus efectos secundarios pues también son náuseas, vómitos, diarreas, efectos pseudogripales y pueden llegar a efectos también altos como ser presión alta, a veces pueden producir taquicardia, etcétera. Como observamos en el video, se ingresa esta sustancia puede llegar a las células y a los residuos de cánceres que se encontraban y estimula la respuesta inmunológica para que destruya el cáncer. Y tenemos por último los medicamentos, que tenemos en este caso la talidomida, la lenalidomida y la bromilomida. Estos tres principalmente, vamos a hablar de estos tres principalmente, lo que hacen es activar la interleucina 2. Como activan esta interleucina 2, estimulan para que el sistema inmunológico pueda atacar a estas células cancerógenas. Ayudan a que el sistema inmunológico se fortalezca. Y posteriormente tenemos el imiquimod. Este es una crema tópica que se utiliza en la superficie de ciertos cánceres, pero cuando se aplica, el objetivo es liberar citoquinas. Su objetivo es liberar citoquinas para que puedan atacar pues al cáncer. También poseen, como todos, efectos secundarios. Vamos hablando de salpullido en el caso del imiquimod, ampollas, se produce también comezón, hinchazón, etcétera, hasta como puede llegar a producir los demás en general. Puede llegar a producir más que todo taquicardias, presión alta, vómitos, diarrea, náuseas. Siempre va a producir más que todo. Se ha observado que los efectos secundarios principales son los pseudogripales. Pero como siempre puede llegar a producir efectos secundarios graves, los cuales hasta unos pueden llegar a producir hasta diabetes. Ahora, ¿dónde, cómo y con qué frecuencia se administra la inmunoterapia? Primeramente, ¿cómo? Esta puede ser por una vía intravenosa, vía oral, una tópica o intravesicular. Tenemos dónde se administra. Esta se tiene que administrar en un consultorio médico, en una clínica especial o una unidad ambulatoria en el hospital. Y con qué frecuencia, esto depende de cómo esté el cáncer, en qué cánceres se encuentran más avanzados, porque puede llegar a ser todos los días, una vez al mes o una vez por semana. Ahora, ¿cuál es la investigación actual de la inmunoterapia? Primeramente, actualmente se está buscando encontrar soluciones a la resistencia de esta combinación de los inhibidores de punto de control, lo cual, pues, así como toda célula y como todo organismo, que igual las bacterias que poseen esa resistencia al momento de tener ciertos medicamentos, igual las células cancerógenas. También se investiga otras formas de predecir estos efectos secundarios al paciente, pues para poder ayudar que estos efectos no lleguen a dañar de una manera muy
fuerte o prominente al paciente y aprender sobre todo cómo las células cancerígenas suprimen o evaden la respuesta inmunológica. Por eso es que se encuentra este tipo de complicación con el cáncer, ya que el cáncer puede llegar a producir células que suprimen esta respuesta y las sustancias que libera. Como conclusión, tenemos que resaltar que la inmunoterapia consiste en fortalecer el sistema inmunológico, en poder ayudarlo, en crear esas sustancias, esas componentes para que el mismo organismo pueda eliminar el cáncer, esas células cancerógenas. Actualmente se busca ayudar a estas personas con este tratamiento para poder alargar su pronóstico de vida y pues puedan llegar a tener algún tipo de cura. Con todo esto, les agradezco mucho por su atención.